pronto para comenzar esta tertulia de jueves 11 de mayo de 2023. Estamos con Hernán Bonilla. ¿Cómo andás, Hernán? Buen día. Buen día, Romy. En Salto, Cecilia Aguiluz. ¿Cómo andás, Cecilia? Buen día. Buen día, un saludo a todos. Acá en estudios, Ana Laura Pérez. ¿Cómo andás, Ana? Todo bien, ¿cómo les va? Ana sintió la presión del otro día. Fuertemente. Y hoy vino acá al estudio. Y Esteban Valenti. ¿Cómo andás, Esteban? Bien, buenos días a todos y a todas. Vamos al primer tema que tenemos para discutir hoy. La crisis en el suministro del agua en la zona metropolitana debido a la sequía se instaló esta semana como uno de los temas principales de la agenda política. Anoche, el Poder Ejecutivo anunció medidas de apoyo a beneficiarios del MIDES y otras personas en contexto de vulnerabilidad que, por diversos factores de riesgo, no deberían consumir el agua con mayor cantidad de sal que OCE está suministrando en Montevideo y otras localidades cercanas. En un comunicado, el gobierno informó que, en función de las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública, se garantizará el equivalente al costo de 2 litros de agua embotellada por día por persona durante un mes para Montevideo y Canelones a todas las mujeres embarazadas y todos los niños de 0 a 2 años que reciban asignaciones familiares, a los beneficiarios del Plan de Equidad y del Programa de Enfermos Crónicos del MIDES y todos los pacientes con insuficiencia renal crónica y cirrosis en tratamiento cubiertos por el Fondo Nacional de Recursos. Unas horas antes, en el Senado, el Frente Amplio propuso enviar de forma urgente una minuta al Poder Ejecutivo con medidas para facilitar el acceso al agua embotellada a la población más vulnerable y que se aplicara una reducción significativa de la tarifa de OCE en la zona metropolitana. Sin embargo, el oficialismo no dio los votos para tratar la iniciativa de forma urgente y definió que el tema pasara a comisión. El senador nacionalista Jorge Gandini aseguró que votó en contra de darle urgencia a la minuta porque prefiere esperar la interpelación a los ministros de Ambiente y Salud que tendrá lugar la semana próxima por este tema. Considero que estamos frente a un tema grave y urgente. Sin embargo, creo que lo fundamental es tener la próxima semana aquí, más allá de coordinaciones necesarias, la presencia de las autoridades. Hoy más temprano, aquí en Perspectiva, el senador del MPP, Alejandro Sánchez, cuestionó la actitud del oficialismo y explicó por qué para el Frente Amplio era importante esa minuta. Podía haber significado la oportunidad de que todo el sistema político estuviera atrás de un conjunto de medidas, ¿verdad? Todo el sistema político. Y esa era una señal fuerte, que el gobierno decidió no darla, decidió frenar la posibilidad de esa minuta, que se podría haber cambiado un punto, se podrían haber dado 5 más, lo podíamos haber conversado, emitido un comunicado muy fuerte y contundente de unanimidad del sistema político sobre este tema, de la emergencia, y el gobierno con sus mayorías bloqueó ni siquiera discutirla, no se permitió ni discutir la moción. Un día antes, el martes, la Intendencia de Montevideo informó que está negociando con Cambadu un mecanismo para entregar agua embotellada gratis en distintos comercios de la capital a aquellas personas que tengan una receta expedida en policlínicas municipales. Bueno, ¿cómo vieron este tema, este debate que se instaló fuerte en las últimas horas? A ver, ¿quién quiere arrancar? A Cecilia no la estoy viendo. A ver ahí, Cecilia, ¿querés arrancar vos? ¿Cambiamos acá, hoy? Sí. Dale. Sí, no tengo problema. Primero que nada, que a mí me parece que es todo terrible este tema del agua, ¿no? O sea, estoy permanentemente viendo las noticias y me parece que realmente hay que no perder de vista la génesis, ver por qué esto sucede de la manera que sucede. Nuestro país tiene una gran ausencia de políticas de agua reales, gran ausencia. No podemos en un país como el nuestro tener este tipo de problemas. Esto tenía que haberse evitado, faltaron inversiones en el momento, y creo que no hay que perder esa génesis, porque lo que está pasando hoy es el resultado de la falta de políticas en los momentos que se tuvieron que aplicar, y me parece que nunca hay que perder de vista eso. Saliendo de ahí, lo que sucede en el día de ayer, bueno, la verdad que yo debo estar más en sintonía por sentido común con esto que planteaba Sánchez, ¿no? Decir, bueno, se perdieron una oportunidad de haber dado una
opinión en conjunto desde el Parlamento. Cualquier minuta siempre se puede mejorar, pero además si el argumento de no votar la minuta tenía que ver con que podían mejorarse los puntos o que se necesitaba mucho estudio para los puntos desde el punto de vista legislativo siempre se pueden mejorar en una mesa de negociación entre los coordinadores de bancada y se hace. O sea, si hay una cuestión de interés en este tipo de temas, además me parece que no hubiese habido mayor inconveniente. Y segundo, si el argumento para no votar era que se necesitaba más tiempo para estudiar, bueno, hay una descoordinación con la Torre Ejecutiva, porque la Torre Ejecutiva a la noche lanza algunas medidas. Así que la verdad que me parece que se perdió. Sí, esta minuta no era vinculante, ¿no? Pero claro, era una señal fuerte política. Es vinculante. Claro. Ninguna no, pero digo, por eso, vinculante. no tendría necesariamente que tener relación con lo del Poder Ejecutivo, pero sí como señal, ¿no? Pero lo que pasa, Romina, que cuando tú haces una minuta como legislador, lo que pretendes es que el Ejecutivo ejecute justamente algo que está en su competencia con criterios que a ti te parecen importantes. No es más vinculante que eso. Pero si vos me decís, no, el gobierno no lo está estudiando, pero no estaba estudiando, y al final del día, en la noche, lanzan algunas medidas, bueno, parece por lo menos una falta de coordinación del oficialismo con la Torre Ejecutiva desde el punto de vista legislativo y ejecutivo, o no sé, no lo explico, no hay una explicación clara, y la verdad que me parece que con un tema como el del agua no se puede jugar a tapadita. ¿Los demás? ¿Quién quiere ir? Dale, Hernán. No, yo no lo veo como Cecilia, de que haya falta de coordinación. Al revés, yo escucho a algunos legisladores a decir que el Poder Ejecutivo iba a anunciar medidas. Creo que más o menos se sabían por dónde venían esas medidas y por lo tanto una minuta que incluía medidas que no se tenía clara la cuantificación de costo y demás, no era razonable votarla así porque sí. Sí, había ¿no? algunos que decían que estaban que compartían y que entendían pertinentes las medidas, pero que querían eso, ¿no? Estudiarlas más. Exacto, creo que el sentido, la intención, estamos todos de acuerdo. El asunto es que, bueno, en medidas específicas como había en la minuta sobre exoneración de tarifas de OCE y demás, hay que estudiarlas más. Yo creo que la estrategia del gobierno es parecida a la que se adoptaron cuando las medidas para la pandemia, ¿no? Había por un lado el gobierno diciendo, bueno, esto vamos a ver cómo evoluciona, podemos tomar estas medidas ahora, focalizadas, efectivas en la población que más lo necesite, más vulnerable, porque están a través del MIDES, a través del Fondo de Recursos y demás, quienes más pueden necesitar el acceso al agua embotellada. Se va evaluando esto por 30 días, se dijo expresamente que se podían adoptar otras medidas, más incluso dentro de ese plazo, pero también luego del mes. No sabemos cómo va a seguir esto. Depende de si llueve, si no llueve. No está nada claro el panorama de si esto se soluciona en un mes. Entonces, no podés agotar las medidas de entrada. Tenés que tener espalda para bancar, de repente sí, más adelante, medidas más contundentes. Por ejemplo, exoneración de tarifas de OCE. Pero si vas de entrada con eso, después te quedás sin balas en la cartuchera. Creo que en la pandemia fue muy acertada esa estrategia de medidas económicas, sociales, para llevar adelante algo que hubiera sido insostenible si de entrada se hubieran tomado todas las medidas que se reclamaban. Y después, sí, comparto lo que decía Cecilia. Hay un tema acá que es de largo plazo este tema. No es un tema de un gobierno, de dos gobiernos, son temas que acumulativos, ¿no? Y las inversiones que no se hacen en algún momento se pueden sentir 10, 15, 20 años después. Entonces, creo que sí, estamos ante una situación en la que será el cambio climático, o no sé, yo del tema entiendo poco, pero evidentemente estamos ante una situación en que esto puede darse con más frecuencia que antes, y bueno, creo que sí tenemos que encarar esas inversiones que si al final no llueve durante mucho tiempo, siempre va a haber problemas, hasta que tengamos una desalinización barata del agua salada a niveles, en volúmenes muy grandes, pero tenemos que encarar estos temas más con visión de más largo plazo, no solo cuando aprieta el zapato, ¿no? Ana Esteban. Yo creo que
que, a ver, en este tema se mezclan, se suman dos problemas que Uruguay tiene como muy marcados. Uno, que además de que es una de mis obsesiones, ha aparecido acá en las tertulias varias veces, y es el tema de las políticas de Estado, ¿no? O sea, es un tema que ahora estamos en esta lógica de parece el meme este del hombre araña, los dos señalándose, ¿no? O sea, la culpa es tuya, no la culpa es tuya. No, la verdad no, es un tema demasiado importante, demasiado relevante, demasiado grande, pero además que ha aparecido en la agenda, porque cuando la famosa estatización y en Maldonado y el agua, se discutió la importancia del agua, la importancia de la posición uruguaya en una eventual necesidad de agua potable en el mundo. Después, esto que recordaba en la columna que escribió en El Observador, yo me acuerdo perfecto que era una obsesión de Fernández Huidobro, que incluso lo habló en un congreso del Frente. O sea, hubo como momentos en las oleadas en las que esto se habló, pero es como que lo hablamos y temo que ahora nos va a pasar lo mismo. O sea, lo hablamos y después entramos como en una especie de amnesia colectiva, en la cual cuando el agua vuelva a salir, o sea, el café con leche te lo puedas tomar sin gusto a sal, nos vamos a olvidar del tema hasta que vuelva a pasar. Para mí ese es un tema, y el otro tema que se mezcla en esto tiene que ver con que Uruguay, por sus características, o sea, esto es una opinión como muy personal todas, pero esta... por sus características de que es un país que normalmente no está sometido a digamos, tragedias de tipo natural, desastres naturales, etcétera, tiene un problema adicional para planificar y para percibir la ocurrencia de episodios de riesgo que no es obvio que van a ocurrir mañana, ¿no? No tenemos ese gen, porque como no hay terremotos, como no hay tsunamis y nunca nos pasa nada, es como que no percibimos ese riesgo, que es un poco también esto de decir, esto que decía Fernández Huidobro, ¿no? O sea, ¿cómo no tenemos un plan B? ¿Cómo vos tenés 2 millones de personas que toman agua del mismo lugar? Como no estamos en guerra y no nos percibimos, pero es una papa hacernos pelotas. O sea, es como vienes y reventás ahí y automáticamente, o sea, es como que en otros países es una cosa que está en la agenda de todos los días, defenderse de ese tipo de cosas. Entonces me parece que, y ahí el sistema político tiene mucho más aceitado esa cuestión de, bueno, acá paramos la discusión del chiquitaje y en esto nos ponemos todos de acuerdo porque hay un enemigo eventualmente foráneo o un riesgo natural claro y no vamos a estar discutiendo pavadas. En esto nos ponemos de acuerdo y acá no pasa. Y yo no creo que todo tiempo pasado fue mejor, no creo que no pase ahora porque estamos polarizados, creo que no pasó nunca. Sí es verdad que como también dice, a ver, en la columna, tuvimos una etapa que también idealizamos mucho, la etapa ballista, donde hicimos un estadio y todo eso. Es verdad que en algún momento algunas las vimos, pero yo no creo que sea un problema actual de la política actual, creo que es un problema estructural de la política uruguaya. Esteban. Bueno, acá hay un pequeño episodio para hablar de todo el conjunto del tema. Pequeño episodio, todo el que decida darle algo, mejoras, incluso que esté en contra de las declaraciones de la vicepresidenta de OCE, que fueron realmente deplorables, me parece bien, sea el gobierno, sean los entes departamentales, etcétera. Es decir, va a haber que hacer más, desgraciadamente. Desde el punto de vista de perderse una oportunidad de dar una imagen ante el país en un tema de este tipo como el que planteabas tú, es decir, que es, bueno, el sistema político a veces es capaz de salir del clima en que está y dar señales. No, se perdió, porque no pasaba nada. Yo creo que no se quiso hacer porque estaba lo que iba a hacer el Poder Ejecutivo, está claro. Entonces no quería que el Frente Amplio, cosa que, vamos a tenerlo claro, yo no me cueso en el primer hervor y sé que esas cosas pasan. Entonces, sobre eso es una cosa. Ahora, el problema es por qué pasa esto. Porque yo digo, lo del estudio que hicieron los coroneles con Fernández Huidobro, lo que se discutió en el Frente, etcétera, plantea un tema que muchas veces, demasiadas veces, nosotros le damos la culpa a los uruguayos como si fuera un problema genético. Es como el fútbol, ¿no? Nosotros jugamos bien porque... No. Las cosas tienen su causa, como en cualquier parte del mundo, tiene su causa. Nosotros tenemos, por ejemplo,
los mejores comités de emergencia que yo conozco en América Latina. Pasa cualquier cosa y el comité de emergencia de coordinación institucional departamental funciona perfectamente. Cosa que vos mirás el informativo argentino y decís, ¿por qué no tienen lo mismo? Entonces, tenemos vocación. Comité de emergencia donde aparece el Zunca, además de la Intendencia, el Ejército, etcétera, etcétera, y han cambiado los gobiernos y eso funciona. ¿Cuándo empezó a verse esta posibilidad? Yo me fui para atrás. Hace 3 años, cuando se previó el tema de que se venía una niña, ¿no? Y que la niña siempre tiene determinadas consecuencias. Hay que saber que en el 2009, no tan grave como ahora, hubo un periodo de sequía importante. Frente a esa previsión, eso es un problema que tiene connotaciones políticas, porque no puede caer lo mismo una previsión de ese tipo en el gobierno que en la Asociación de Fútbol Uruguayo. ¿Está claro? No se tomaron medidas. Y no es porque yo sea opositor, que lo soy. No se tomaron medidas. Es decir, no se hizo una proyección en un equipo de decir, bueno, puede llegar a pasar esto. Veamos qué se puede hacer. Cuando está circulando en las redes un planteo de Tabaré Vázquez hecho muy respetuosamente diciendo, mire, a nosotros nos quedó pendiente una cosa que hubiera resuelto totalmente esto, que es... No lo dice, lo de la Casupá, decís. Sí, Casupá. Bueno, el presidente de OCE, Raúl Montero, estuvo aquí en Perspectiva el lunes y él decía que por los tiempos nunca hubiera llegado a atacar esta emergencia ahora. Ahora van a hacer otra cosa parecida. Que el tema de Casupá y el soldado, que son dos, el tratamiento de los barros, hubiera planteado condiciones diferentes. Ahora, con ese criterio de que no hubiéramos llegado en tiempo, está bien no haber hecho nada. Pero además hay otras condiciones, hay otras, que no, de las cuales no se hablan y son parte central de la política actual. Si tú le sacás $200 millones al presupuesto de OCE, $200 millones, en algún lado va a repercutir. Es decir, tiene 1.000 trabajadores menos OCE. Hay 40% del consumo de agua de la zona metropolitana que se pierde porque los arreglos demoran una vida, y lo vimos que demora una vida. Por lo tanto... Ese es un gran problema, bueno, pero es cierto que hoy yo se lo mencionaba a Sánchez, ese problema existe desde los 90, se viene hablando de que OCE pierde el 50% del agua que factura. Estamos en el Si mismo vos le sacás porcentaje. 200 millones y 1.000 trabajadores y el equipamiento correspondiente, la cosa va a empeorar. ¿Ah? Otra costumbre que tenemos, todo es histórico, no, hay situaciones y situaciones. No, pero es increíble, no me digas que no, de 90 que... Pero además hay otra cosa, que es esta, no hubo inversiones, no era, ¿dónde estaba el centro? Donde consumen 200 millones. Y todo se resolvió con un discurso, con un relato, Aratiri, ¿no? Es decir, Arasatí, Neptuno, que plano. lleva 10 años, lleva 8 años construirla, que es muy discutible. Y yo creo que el tema del agua, en un país que se creía asentado sobre la mano de Dios en materia de agua, porque los uruguayos, eso sí, tenemos la idea de que estamos arriba del acuífero guaraní y estamos arriba de un pedacito del acuífero guaraní y de otro acuífero, el Almirón. Pero, señores, no, a ver, si esta política, y esta es una política, UTE, en 3 años, no construyó una generación de energía, un megavatio, ¿está claro? Y podría seguir caso por caso. ¿Dónde explotó? En OCE, porque es una política, es una concepción. Esa concepción, para mí, está profundamente equivocada, y la estamos pagando con una situación gravísima en el tema del agua, que ahora corremos de atrás. Ese sí es un problema que Uruguay no tenía, en el sentido de que una de las tradiciones de este país, en la época de su buena época, era que corría los problemas de adelante. ¿Está? En la época del vallismo, en la época del inicio, pero también el frente, porque en algunas cosas no corrió adelante, pero en otras sí, en otras sí. Por ejemplo, en el tema de la energía eléctrica, porque vamos a entendernos claro, vos podés hacer Neptuno, si no tenés una energía eléctrica, no se hace como OCE, que vos tenés el agua, la sacás y la purificás con una UPA gigante. Necesitas ósmosis invertida. El costo de operación de desalinización
es de millones de dólares de energía. Por eso el riego es tan complejo. Hernán, ¿qué querías contestar? No, el relato de Esteban, hábil e inteligente, desconoce el tema de que ninguna de esas cosas que dice hubieran solucionado el problema que tenemos hoy. No es culpa de este gobierno. Yo no quiero entrar en el tema de que el gordo petizo, como dice Subía, pero ninguna de esas obras hubieran evitado el problema que tenemos hoy. Entonces, sí que tenemos que tener una visión de largo plazo y algo de esto van a hacer, lo dijo ayer el Poder Ejecutivo. Y bueno, está bien que se empiece a hacer algo. Ahora lo van a hacer, 3 años después. Y yo lo aplaudo con las dos manos. Está bien, Esteban, pero no entremos en eso porque si no decimos, ahí tuvieron 15 años y no previeron nunca este problema. Y entramos con ese peloteo. En el 2009 hubo sequía y no hubo problema. Y si hubiera habido esta sequía como la de hoy, hubieran tenido el mismo problema. No es un tema de eso. No es un tema de las medidas que no tomó este gobierno, porque si no tendríamos el mismo problema que tenemos hoy. No es el tema de que OCE invierta menos, no es el tema de que haya menos trabajadores. El agua que se pierde de OCE y que no factura es exactamente el mismo hace 30, 40 años en Uruguay. Es alrededor del 50%. Eso no ha variado con los gobiernos, con las inversiones. La respuesta cuando hay pérdidas de agua, a mí me pasó, se lo comenté al presidente de OCE, hace 2 semanas o algo así, una pérdida de agua grande en un caño enfrente a mi oficina. Mandé por WhatsApp a OCE la captura de la foto, a las 2 horas estaba arreglado. O sea que no creo que sea... Soy muy amigo del presidente. Fue al WhatsApp de OCE, no fue al del presidente. Hablate con él. Después le conté. No. Yo también tenía ese sistema. Lo único privilegio que a veces utilicé fue ese, por ejemplo, con Volonté. Me puso la energía en tips en 48 horas. No cuentes esas cosas. No, porque si yo es la única vez que pedí algo y era un gobierno que no era mío. Pero creo que no es el tema, sí, nos cuesta mucho, es cierto, encarar estas políticas de Estado, como dice Ana Laura, con visión de largo plazo cuando no tenemos el problema delante de la nariz. Y entonces no es un tema de gobierno. Yo no quiero politizarlo en términos de quién es la culpa. Claramente, lo digo, sí, no se hubiera solucionado con este problema con una inversión que pudiera haber hecho este gobierno. Entonces, sí, es cierto que ahora todos estamos hablando de esto, todos somos expertos en cuál es la mejor forma de solucionar el tema. Yo no tengo la menor idea de cuál es la mejor inversión. Si es Arasatí, si es Neptuno, no tengo idea. Pero lo que digo es, tratemos, a contrapelo de lo que nos pasa cada vez que tenemos un problema, que lo discutimos, como decía Ana Laura, no nos ponemos de acuerdo, pero después pasa la sequía, pasa el coso y nos olvidamos hasta que tengamos otra vez otra sequía. Bueno, por lo menos si este gobierno logra encarar inversiones que hagan que cuando vuelva a pasar este problema en el próximo gobierno no tengamos la situación que estamos teniendo hoy con el agua, habrá servido para algo. Alejandro desde la audiencia dice: no hay planificación estratégica de infraestructura en Uruguay. Estos temas deben salir de los ciclos electorales. No puedo estar más de acuerdo. Yo creo que en contrapunto de lo que decía Hernán, yo creo que sí se trata un tema de inversiones, lo decía al principio. Esto que está pasando ahora es prácticamente la crónica de una muerte anunciada. Si tú, como organismo rector y responsable del tema del agua, no haces no solamente las inversiones que tenés que hacer, sino una buena decisión al momento de invertir, previendo los problemas que pueden pasar y no decidir invertir en otro lado. Entonces, eso creo que es una de las claves del análisis de lo que está pasando en este momento. Y planteaba también lo de que a nuestro país le falta una política de aguas, porque hoy está viviendo la zona metropolitana una situación que es tremenda, pero que en realidad a nivel agrícola se ve permanentemente y mucho antes cuando se producen las sequías. O sea, el interior padece la sequía y muchas veces no se puede dimensionar en la capital, o no es tema de etapa, o se piensa que solamente afecta a los grandes ganaderos, y realmente es un problema que termina afectando a todos, como se vio en esta oportunidad. Así que yo creo que podemos tener de aquí en adelante una visión distinta con esto que está pasando en Montevideo, para que todo el país y todo el sistema político pueda preocuparse y ocuparse de una situación como esta para poder prever que no pase en el futuro. Pero yo agregaría el tema del manejo del agua subterránea,
que es algo que no solo no se habla en este país, sino que se vio, pero severamente complicada, cuando se les antojó hace un tiempo hacer exploraciones de petróleo por un montón de lugares del acuífero guaraní, que lo único que hacían era contaminar el agua subterránea. O sea, este país realmente necesita una visión de Estado en lo que tiene que ver con la política de agua, no solamente para que la zona metropolitana no tenga agua salada, sino para que en definitiva se pueda también solucionar la situación de todo el país, donde hay muchos lugares que sin sequía se llevan agua en camiones. Ana, te quedaba vos. Sí, yo creo, a ver, insisto, para mí esto es como una discusión, esas discusiones de pareja, ¿no? O sea, es tipo, queremos como No estás solo. los dos decimos Siempre. Los dos decimos que en una pareja los dos decimos que en realidad no es importante tener razón, pero igual le tiramos la chiquita al otro para que sea el otro el que tiene el momento de grandeza. Y en realidad, no es mi pareja. Claro. Y por eso hace 50.000 años que estás. O sea, debe ser Claro. por eso. Sí, Esteban. porque nos tiramos la culpa a uno a Bueno, otro bien claro. Por eso, lo que yo creo es que es eso también, ¿no? Hay que dar una señal de decir esto es una política de Estado. Y yo creo que la señal siempre está bueno que venga de cualquier lado, pero cuando uno es el gobierno, es el gobierno. Entonces, también está bueno que si uno se quiere poner al hombro. Yo comparto que muy probable, no entiendo nada, igual que Hernán, pero creo que no hubiéramos llegado a arreglar en 3 años lo que ya venía complicado y que probablemente no lo hubiéramos solucionado. Ahora, yo creo que los problemas y los errores en la vida en general son útiles si uno los usa para entender un problema y para solucionarlo. Insisto, si otra vez vamos a tener esta conversación eterna y dentro de 3 años voy a sentir que tengo un déjà vu y vamos a estar otra vez hablando de los problemas del agua y no vamos a haber hecho nada, porque también es eso, ¿no? Hagámoslo. Si no funciona, no funciona, pero lo hicimos, nos arremangamos y lo hicimos. O lo apuramos. O lo apuramos o lo que sea. Pero si otra vez tenemos estas discusiones cíclicas, yo, digamos, los que somos periodistas, tenemos como hasta un timing de ciertas discusiones cíclicas que te las puedo ordenar. Tipo, los incendios forestales, el agua, los ómnibus eléctricos de la Ciudad Vieja. O sea, cosas que si uno tiene 20 años trabajando como periodista, las escuchó 700 veces, y el tren de Avenida Italia. O sea, hay millones. Entonces, algunas son más importantes que otras. Esta me parece que es muy importante y está bueno que esto sirva de última, que tomemos agua salada, sirva para que la próxima vez tengamos un planteo y una solución más claro y que nos pongamos de acuerdo y que no importe quién va a ser el gobierno cuando la solución esté pronta. Me parece que hay ejemplos, pocos, pero hay, por ejemplo, la política forestal uruguaya en su momento fue producto de una serie de gobiernos de distintos signos políticos que en el acierto o en el error dijeron esto es importante, démosle vida. Y hubo aquel acto en el que estaba Tabaré Vázquez de presidente, pero lo invitó a Valle porque el proceso había empezado ahí. Y hubo otros episodios de ese tipo. Empezó con Sanguinetti. Ahí está. Y estaban todos, si yo no me equivoco, ese día. Entonces me parece que capaz podríamos reeditar para una cosa tan importante como esta un esfuerzo colectivo que salga de esta cosa de dijo y la culpa fue tuya y vos no hiciste nada y vos tampoco y vos lo tendrías que haber hecho ahora y yo te dejé los planos y no me daba el tiempo. Me parece que eso no deja mal al sistema político, además. Vivian, desde la audiencia, le contesta a Alejandro el mensaje del oyente que había leído recién, donde decía: en Uruguay falta política de largo plazo en materia de infraestructura. Ella dice: sí, hay planificación estratégica de largo plazo en Uruguay. Va ejemplo y nos manda el documento de la OPP hacia una estrategia nacional de desarrollo Uruguay 2050 de la gestión pasada. Estaría bueno, en algún momento después volveremos sobre ese documento y ahí pasamos el limpio a ver qué de estas cosas no lo estaban leí contempladas. y no sé qué va, lo voy a leer, pero Léelo. los documentos no son estrategias, ¿no? O sea, Si comienza por empezamos ahí, pero después si no hacemos, no hacemos. Si lo hace un grupo de amigos, pero si lo hace el OPP es otra cosa. Ahora, yo me falta mi segunda intervención. Sí, señor, Tenés razón, tenés razón. Lo que pasa es que te extendiste en la primera. Sí, o sea que las tuyas valen el doble. Pero, Sí. primero, acá hay un problema de concepción general en un problema clave del Uruguay. No es solo tomar agua con sabor a masa. Hoy sale en la prensa que refinar petróleo con el agua en estas condiciones es un serio problema. ¿Tá? Eso es un tema. Segundo, no es cierto que no tengamos cómo compararnos. No es cierto.
Hay otros episodios menores, por ejemplo el 2009, y voy a tomar un ejemplo. En el 2009 hubo una sequía en el campo, para tomar lo que planteaba Cecilia. Se dieron 350 tajamares, 350. En esta oportunidad, que es mucho mayor, no se llegó a un tercio de eso. Eso es una realidad. ¿Es un relato? Sí, es un relato. Después, termino. Hay un problema ideológico, hay un problema filosófico. Este tipo de problemas son los problemas que no resuelve el mercado. Absolutamente no lo resuelve el mercado. Es decir, es más, el mercado muchas veces es enemigo de la resolución estratégica porque da señales a relativamente corto plazo. Y el problema es que el mercado sí está siendo demasiado la filosofía conductora de la política nacional. Otro mensaje desde la audiencia. Adriana dice, algo más sencillo de lo que están hablando, que implicaría pensar a largo plazo, implicaría inversiones. Dice ella, algo más sencillo y rápido en esta situación de emergencia es una contundente campaña de información y manejo del agua. No hay un solo minuto de comunicación en medios, llovieron 3 gotas y todos pensamos que se terminaba la sequía. Igual tengo una observación para hacer. ¿De verdad no sabemos que no está bueno lavar el auto con agua potable? Lo sabemos, pero... O sea, ¿de verdad no sabemos que no está bueno regar el jardín de tu casa con agua potable? Se cambió la campaña. La campaña la pedía el Frente en esta minuta que estaba en discusión, realizar una campaña, decía, de bien público, informando a la población acerca de esta situación, y efectivamente comienza ahora. Se cambia la de los impuestos que y sea se tan pone larga la campaña como la de la rebaja de OSI. Impuestos. Sí, lo que la decía, gente no sabe cómo le rebajaron los impuestos. lo que sí decía hoy el senador Sánchez es que también se venía hablando de la campaña desde hace meses, ¿no? Se podrían haber tomado por ese lado, se podría Yo haber... he visto gente lavando el auto, disculpame. ¿Qué les quedó? A ver, ¿de qué están discutiendo? No, ¿Qué que te quedó yo, por agregar, no? No, que me denunció la cara cuando hablaba Esteban del mercado, de que no es un tema de mercado. Si no sos un tipo que le da al mercado, aunque seas economista, no sos de los tipos típicos que le da al mercado una importancia absolutamente divina. Entonces, discúlpame, no es a vos que te estaba hablando. Ya sé, Esteban, yo soy un liberal, no un libertario. Pero creo que no es un tema de mercado acá, es una empresa pública que tiene el monopolio, es un tema de responsabilidad y que se tiene que ocupar el Estado, pero no tiene nada que ver una concepción del mercado que tenga el gobierno con esto. 200 palos verdes sacados a OCE es una concepción económica global. Que no hubiera cambiado nada. Bueno, yo creo que sí. El presidente OCE dice que no. El presidente de OCE, obvio que dice que no. Vamos con el otro tema enseguida.